La chispa que encendió la historia de Abergray comienza cuando un jovencito de nombre Thomas Stephen Anglen ganó el simple Radio Gaga de Queen en un concurso realizado en el Parque de Atracciones Liseberg de Gotemburgo, su ciudad natal. Por esos años compra su primer disco, Peace of Mind, de Iron Maiden, y comienza a rasgar las cuerdas de la guitarra clásica de su hermano mayor, tratando de reproducir las notas de Sultans of Swing, del disco registrado en vivo de Dire Straits Alchemy, propiedad de su padre. Aunque fue un recital de Def Leppard al que asistió, el que despertó su inquietud interpretativa, cuando vio una larga fila de jovencitas congregadas para ingresar al backstage de la banda, mientras escuchaba el pegadizo estribillo del tema Fooling. Al poco tiempo, Tom se encuentra ensayando notas de death metal melódico, corriente habitual en la Gotemburgo de esos años, junto a su amigo Dan Brownell, también guitarrista, y deciden establecer una banda. Aunque no logran formar un grupo estable, y hasta pierden la oportunidad de llegar a un acuerdo cierto con Black Mark. De ese frustrado comienzo, sumado al momento opaco por el que transitaba la vida personal de Tom, que se prolongó por 2 años, sin trabajo ni futuro a la vista, surgió el nombre Abergray. Sin un rumbo definido aún para darle orientación a sus expectativas musicales, y habiendo considerado incluso probar suerte con el hip hop pesado, recién la noche de fin de año de 1993 deciden abocar sus esfuerzos en el power metal progresivo. En ese entonces, Tom trabajaba en un comercio de instrumentos musicales, lugar que le reportó las bases que necesitaba para impulsar su proyecto, ya que uno de sus colegas en el negocio era el bajista Daniel Nard. Y allí también entabla amistad con un frecuente visitante del lugar, el ex guitarrista de King Diamond, Andy LaRocque, reciente propietario del estudio de grabación Los Anger Recordings en Anger, a 10 minutos de Gotemburgo. En el otoño del año siguiente, la banda incorpora al baterista Patrick Carlson y en diciembre de ese 1995 graban su primer demo en Los Anger, repitiendo la rutina con un segundo demo en la primavera de 1996, y como la banda en ese entonces no tenía vocalista, contaron con la colaboración de Jens Floren. Esos demos les permitieron firmar contrato con No Fashion Records, y a pesar de que ya habían escrito material suficiente para lanzar un primer álbum, los 2 años que esa firma los mantuvo inactivos los obligó a romper el vínculo con ella. Recién en 1998, Gothenburg Noise Works Records se mostró interesado en producir su material, pero unas semanas antes de iniciar las grabaciones, Jens Floren se baja del grupo y los deja sin vocalista. Ante la imposibilidad de contar con una voz antes del inicio de los registros en los estudios de Los Anger Recordings, Daniel Nard le propone acertadamente a Tom que asuma ese nuevo rol, en adición al de guitarrista. Para la grabación, Tom consiguió el aporte del tecladista de origen indonesio Wolchandra, más conocido como Weimar, la voz etérea de Corinna Kalberg, quien tiempo después se convertiría en su esposa, y los solos de guitarra del también coproductor del álbum Andy LaRocque y de Matthias Ackland, en las pistas Closed Eyes y When the River Calls, respectivamente. Fue así que con una tirada de solo 10.000 copias, vio la luz The Dark Discovery, un trabajo ligeramente sombrío, con una calidad de producción modesta y carente de nitidez, pero que permitía advertir el potencial compositivo de la banda, preanunciaba su futura irrupción entre los mejores de la escena del metal progresivo, y revelaba la excelente voz de Tom. Si bien la repercusión que generó su salida fue discreta, sirvió para que el sello Hall of Sermon, propiedad de Thilo Wolff, líder de Lacrimosa, se sume a Gothenburg Noise Works, y aporte lo necesario para que desarrollen un próximo trabajo. Ese incentivo los alentó para ponerse a trabajar de inmediato, y debido a que ya contaban con mucho material escrito previamente, en febrero de 1999 disponían de las canciones para el nuevo álbum, el cual se registró nuevamente en Los Anger Recordings, con producción de Andy LaRocque, y se lanzó al mercado el 17 de mayo con el título Solitude, Dominance, Tragedy. Esta vez, la ausencia de Weimar en teclados, obligó a su reemplazo por Zachary Stevens.
Karina Kjellberg contribuyó nuevamente en el álbum y también participa en The Mercury Choir, por cortesía de la Iglesia Católica Sueca y conducido por la propia Karina, Harry Gask en arpa y Stuart Wyatt en violín. Un álbum oscuro, melancólico e intenso, que repite la fórmula de su anterior trabajo, pero con mayor profundidad sonora, producto de arreglos corales e incorporación de cuerdas, y donde las guitarras ocupan un lugar preponderante. También logran grabar y difundir un video del tema For Every Tear That Falls, incluido en su primer trabajo. I see your eyes, and I feel your pain. Sailing waters, I am drifting inside. The wind brings me sadness, and with a fear shut off fast in my mind. All I wanted was not to see you die. I call your name, but you won't hear me. I see your eyes, but they won't see. And when I burn inside, I hold you there. Can you see my tears? I see your crying, And I've tried to forget. you always be my money. Si bien a estas alturas, Abercrombie había forjado una identidad y este segundo trabajo fue muy bien recibido, Daniel Nogde decidió alejarse de la banda manifestando que su visión artística no concordaba con la dirección musical que habían adoptado. En medio de esa situación, Andy LaRocque invita a Tom a un recital de Imbrast, ya que era conocido de su bajista, Michael Hackensen, por haber grabado en su estudio. Producto de ese evento, y del vínculo que se establece entre Tom, Michael y, afortunadamente, el tecladista de Imbrast, Sven Karlsson, ambos terminan incorporándose a Abercrombie en reemplazo de las bajas sufridas. Restablecida la banda, pueden aceptar las invitaciones a participar en diversos eventos, entre los que se destacan el Bang Your Head, el Power Mad Festival en Estados Unidos, y el 14 de noviembre en el Rock Power Fest de Tilburg, donde tienen la fortuna de conocer al artista gráfico Mathias Noran, quien sería el autor de las portadas de sus próximos 5 álbumes. El mes de abril de 2000 los encuentra en Grecia como teloneros de Kamelot y Crimson Glory, y en junio presentándose en el Sweden Rock Festival, hasta que en noviembre, cuando empezaban a escribir para el nuevo álbum, Dan Brunau también decide abandonarlos, aunque de manera amistosa y con concierto de despedida incluido. Debido a que en febrero de 2001 tenían agendada reserva para grabar en Los Anger, disponían solo de unos pocos meses para buscar un guitarrista. Por suerte, el paso de Tom por la tienda de instrumentos musicales no solo le deparó su fructífera vinculación con Andy, sino que le permitió entablar vínculo amistoso con un cliente que solía comprar en el negocio y que integraba una ignota banda como guitarrista, al que recurrió ante esta situación para ofrecerle el lugar que había dejado Dan. Se trataba de Henrik Danage, el cual aceptó el duro desafío que implicaba aprender a interpretar el material de la banda y estar en condiciones de grabar en tan poco tiempo, con el adicional de que habían sido invitados a participar de la primera edición del Rock Power en Estados Unidos los días 23 y 24 de febrero, ni bien salían del estudio. Su debut en el Rock Power es considerado por ellos mismos como su peor presentación, ya que subieron a escena extenuados y nerviosos, aunque no fue la impresión que se llevó el enviado al efecto por Jen Petowski, presidente de Inside Out America, quien los termina contratando 4 meses después. Su tercer álbum salió a la venta el 18 de septiembre de 2001 con el título In Search of Truth. Este es el primer trabajo conceptual, producto del impacto que provocó en Tom, la lectura del libro Comunión, del ufólogo Wedley Strieber, y también contó con la producción de Andy LaRocque, el aporte vocal de Karina Kjellberg y The Mercury Choir.
Destaca también la participación de los debutantes Sven y Henrik en el aporte de ideas. Evidentemente, la incorporación de sus nuevos músicos y el respaldo de Inside Out jugaron muy a favor para conseguir una obra bien concebida, impecablemente ejecutada, fiel al carácter sombrío de sus anteriores trabajos, aunque mucho mejor producida. Su difusión fue reforzada por un video del tema The Master Plan, y la crítica lo recibió muy favorablemente, ocupando un lugar muy destacado entre los trabajos del género con el paso del tiempo, constituyéndose en uno de los picos más altos de Evergrey a la fecha. A la vuelta de sus presentaciones en la segunda edición del Prog Power en Estados Unidos, se replantearon la necesidad de que algunos de sus flamantes miembros se abocaran de lleno a la banda, producto de lo cual, el 19 de noviembre Tom da a conocer el alejamiento de Sven, para poder concentrarse en su otro proyecto Soilwork, y a la vez anuncia su reemplazo por Christian Rand, hermano del miembro de la banda Mohan y Mohana, Tommy Rand. Por su parte, y contrariamente, Michael Haakensen decide permanecer con Evergrey, y se desvincula de sus compromisos con Embrace the Forsaken. Lamentablemente, y luego de un par de presentaciones en Francia realizadas a comienzos de 2002, deciden prescindir de los servicios del flamante tecladista, porque no logra adaptarse a las exigencias del grupo, y es reemplazado por Richard Sander, el cual enfrenta los compromisos de una mini gira por el norte europeo y presentaciones en los festivales Sweden Rock en junio y Wacken en agosto. En septiembre se internan de nuevo por 5 meses en Los Anker para trabajar en la gestación de su nuevo trabajo con la intención de concebir un material más orientado a ser interpretado en vivo, el cual terminó viendo la luz el 11 de marzo de 2003 con el título Recreation Day, reafirmando las cualidades de Richard para el rol, nuevamente con la participación de Karina y The Mercury Choir, pero esta vez producido impecablemente por Henrik y Tom. Su temática, que no es estrictamente conceptual, aborda cuestiones oscuras relativas a la pérdida de seres queridos, a enfrentar enfermedades incurables en la niñez o la utilización de las creencias religiosas con propósitos de abuso sexual infantil. Además del tono dramático acostumbrado, aquí proponen un sonido más envolvente y pesado, inclusión de más trabajo de teclado, con tramos de piano que funcionan muy bien, eliminación de guitarras distorsionadas y potentes riffs. El corte Blinded contó con un video muy difundido en el programa televisivo Headbangers Ball, seguido por la poderosa balada I'm Sorry, un cover del tema original de la estrella del pop sueco Diva. Mientras se difundían las buenas críticas de esta última edición, y el vínculo entre Evergrey e Inside Out se consolidaba comercialmente y arrojaba ganancias, los encuentra en una mini gira acústica por Francia. Aunque no todo parece sonreírles, ya que en abril de ese 2003, otro de los miembros fundadores de la banda decide dar un paso al costado por cuestiones personales, se trata de Patrick Carlson, quien poco después emprende junto a 2 amigos la instalación de un estudio de grabación denominado The Vision One. Sin embargo, antes de partir, deja en su lugar a su antiguo técnico de batería, un joven de 20 años formado por él, llamado Jonas Ackdahl. A la vuelta de una gira por Estados Unidos como teloneros de Arch Enemy, ingresan a trabajar en su 5º álbum en el flamante estudio The Vision One, de su ex compañero de banda, el cual termina viendo la luz 6 meses después, un 27 de abril de 2004, con el título The Inner Circle. Su temática conceptual retoma y profundiza los sensibles aspectos tratados en su anterior trabajo, respecto a la utilización de las creencias religiosas con fines oscuros, y la despersonalización producto de profesarlas con ciego fanatismo. La producción nuevamente estuvo a cargo de Tommy Henrik. Karina vuelve a ser de la partida, esta vez como la señora Englund, y en lugar del coro habitual, contaron con un cuarteto de cuerdas de la Orquesta Sinfónica de Gotemburgo. La intensidad, la oscuridad y la buena producción siguen presentes, con el aditamento de una sección rítmica mejorada producto, en parte, de la buena elección de su flamante baterista. El mismo día que el álbum salía al mercado, Evergrey se encontraba de gira por Estados Unidos como teloneros de Astoria y Children of Bodom, y en esas tierras los videos de A Touch of Blessing, I'm Sorry y Blinded circulan por la cadena MTV,
y hasta son entrevistados en los estudios de Headbangers Ball. Sus miembros empiezan a ser convocados como invitados por otras bandas. A Tom ya se lo había visto con Moray Fair, y ahora se lo ve con Night Rage, Moonlight Agony y Dragonland junto a Henrik. Por su parte, Henrik participa con Nocturnal Rites, y Michael con Engel y con The Project Hate, como paso previo a unirse con ellos definitivamente. En el verano de 2004 circulan por los escenarios de varios festivales, Grass Pop Metal Miren de Bélgica en junio, Summer Breeze de Alemania en agosto, Woodstock Opener de Reino Unido en septiembre, y en octubre graban un espectacular concierto en el Stora Teatern de Gotemburgo, con la participación de Karina y el cuarteto de cuerdas de su último lanzamiento. Esta excelente presentación, que se termina lanzando en DVD el 15 de marzo de 2005, fue registrada por 15 cámaras por el prestigioso Patrick Uleus y resultó nominada a los Grammy suecos. Su gira de promoción europea arranca en abril de 2005, acompañando a Sabaton, y continúa con Dream Theater y James Lobry, para luego proseguir con la tanda de festivales en Dynamo Open Air, Gods of Metal, y en septiembre visitan Brasil en compañía de sus connacionales Pain of Salvation. En noviembre, mientras preparaban material para un nuevo álbum y se disponían a trabajar en Division One Studios, llega el momento de renegociar el contrato vencido con Inside Out, y esta vez, la fama que habían logrado los colocaba en posición de elegir discográfica e imponer condiciones. Finalmente, la renovación del acuerdo con Inside Out por un álbum más, le significó un importante desembolso a la discográfica, con el adicional de que la banda les exigió que fuera producido por ingenieros de sonido experimentados, tarea que recayó en Sankan Sandquist y Stefan Bloman, que habían trabajado con Def Leppard, Rammstein y Within Temptation. El 24 de marzo de 2006 Inside Out lanza el sexto álbum en estudio de los suecos con el título Monday Morning Apocalypse, pero con algunas novedades, ya que si bien mantiene el tono oscuro habitual, significó un cambio en el estilo de la banda, tanto en el aspecto artístico de su portada, como del sonido más duro, sencillo, accesible y absolutamente carente de elementos progresivos al que nos habían acostumbrado. No obstante, y pese a que no fue recibido con el beneplácito habitual por la crítica especializada, su nuevo tono evidenció una ampliación en su base de seguidores, alcanzando el puesto número 6 en las listas de álbumes suecos. En mayo emprenden una gira promocional por Estados Unidos junto a In Flames, Nevermore y Throwdown, y a su vuelta, Håkansson deja la banda y es reemplazado por su propio técnico, el ex Hammerfall, Fredrik Larsson, para poder emprender desde junio la ronda de festivales por el viejo continente y en septiembre asistir a la séptima edición del Prog Power a celebrarse en Atlanta. Mayo de 2007 los encuentra en Australia, en junio en el Bang Your Head Festival, y en septiembre participan del Swedish Metal Expo de Estocolmo. En mayo del año siguiente, y antes de emprender su participación en la ronda de festivales europeos, la banda anuncia que habían firmado contrato con el prestigioso sello Steamhammer,
SBB, para lanzar un nuevo álbum y con derechos sobre todo su catálogo, incluido el material extra añadido. El 6 de agosto, se anuncia que el bajista finlandés Harri Kainulainen, con pasado en Stratovarius, se convierte en miembro permanente de la banda. Finalizada la ronda de presentaciones del año, que concluyó el 16 de diciembre como teloneros de Whitesnake en Estocolmo, entran a los estudios de Division One para grabar nuevo material, que anticipan que será el más pesado y oscuro que compusieron a la fecha. Luego del ruido que produjo su anterior lanzamiento respecto a su marcado cambio de rumbo, este nuevo trabajo, titulado Torn, se lanzó al mercado el 19 de septiembre, producido por Jonas Ackdahl y Tom, y nuevamente con el aporte vocal de Carina. Si bien denota un esfuerzo por recuperar el tono logrado en In Search of Truth y Recreation Day, también en el arte de tapa y la nueva discográfica estuvo a la altura de sus capacidades. Incluso por encima de su predecesora, Tom no logró escapar del todo a la irregular impresión que dejó su anterior trabajo. Pareciera que la fórmula que en algún momento funcionaba y los posicionó en un lugar destacado del resto en su género, ahora luce desgastada, sin brillo, sin rumbo, y más inscripto en el heavy metal que en el metal progresivo. A pesar de que la respuesta comercial que tuvo fue proporcional a Monday Morning Apocalypse, y en el 2009 participaron en algunos festivales, ese mismo clima de estancamiento que se percibe en sus notas, pareciera haberse trasladado a los integrantes de la banda, la cual, en mayo de 2010, anuncia la partida amistosa de Henrik, Jonas y el flamante Harri, debido a problemas de comunicación entre sus miembros. Solo quedaban Tom y Rikard, y si decidían continuar, debían rearmar la banda. Nada más y nada menos.